Introducción. Director ejecutivo negro. Ojalá pueda pronunciar Brunello. Fue lo primero que dijo. Lo suficientemente alto como para que su mesa se riera entre dientes, pero lo suficientemente bajo como para fingir que no pretendía ofender. Pero lo hizo. Cada sílaba se abría paso entre el suave jazz que sonaba de fondo. Cada sílaba decía una cosa, alto y claro. No perteneces aquí. Sara Holloway apretó con fuerza el bloc de notas que siempre llevaba consigo. Vestida con una camisa blanca impecable y un delantal oscuro, se irguió, más alta de lo que la mayoría esperaba. Su piel brillaba bajo la cálida luz, sus rizos naturales estaban cuidadosamente recogidos bajo una diadema. Era joven, radiante y elegante, todo lo que el hombre del traje de $5,000 no esperaba. Lo miró a los ojos y con la gracia de una violinista experta, respondió en un italiano impecable. Bule Brunello de Montalcino del 97. Vero, silencio. El aire alrededor de la mesa 7 se heló. Su sonrisa burlona se desvaneció. A uno de los otros invitados incluso se le cayó el tenedor. En ese instante, en esa fracción de segundo, el poder cambió. Pero esta no es solo una historia de vino. Se trata de algo más profundo. Algo que en Hidden World creemos que debe contarse. Una historia negra que se ha vivido con demasiada frecuencia y se ha expresado muy poco. Estás a punto de ver qué sucede cuando la gracia se encuentra con la ignorancia. Cuando el prejuicio se encuentra con el aplomo. Cuando un multimillonario entra creyéndose dueño del lugar y se va dándose cuenta de que nunca lo entendió. La historia de Sara no es solo suya. Pertenece a todas las mujeres que alguna vez han sido ignoradas. A cada empleado que alguna vez ha sido subestimado, a cada soñador que ha tenido que sonreír a pesar de la falta de respeto solo para sobrevivir un turno más. Si esto ya te impactó, no sigas leyendo. Esto no es drama. Es la realidad. Es por eso que hacemos lo que hacemos en Hidden World. Descubrir la verdad donde otros no la ven. Porque detrás de cada rostro silencioso hay una tormenta esperando a hablar. Así que no te desanimes hasta el final. Y la próxima vez que levantes una copa, recuerda que quien la sirva podría hablar tu idioma mejor que tú. Se suponía que Sara Holloway no era camarera. Ni para los estándares de la sociedad, ni para las esperanzas de su familia, y definitivamente no para sus propios sueños. Pero allí estaba, trabajando de noche en Rosetas, uno de los restaurantes italianos de élite de Manhattan, donde el vino más barato de la carta cuesta más que su compra mensual, donde las servilletas de lino están dobladas como origami y el aroma a aceite de trufa flota en el aire como perfume. Cada noche se ataba el delantal, se revisaba el pintalabios y entraba en un mundo donde se esperaba que la gente como ella, joven, negra y ambiciosa, sirviera, no brillara. Pero Sara no era cualquiera. Tenía 28 años y se licenció en lingüística italiana en Georgetown. Se graduó como la mejor de su clase. Pasó un verano en Florencia, dominando tanto el idioma como el arte de maridar vinos con platos que la mayoría de los estadounidenses no podían pronunciar. Una vez dio una charla en un simposio de vinos al que asistieron somalíes que le doblaban la edad. Pero nada de eso surgía cuando los clientes la miraban. Para ellos, solo era la camarera. Y aún así, sonreía. Porque este trabajo nunca fue su destino. Fue su plataforma de lanzamiento. Tenía una visión. Un local moderno de fusión de comida soul italiana, un lugar donde sus raíces y sus pasiones finalmente pudieran encontrarse. Guardaba un boceto del plano en su bolso. Trabajaba turnos extra para ahorrar. Estudiaba maridajes de vinos en sus descansos. Cada copa que servía, cada mesa que recogía, no era solo trabajo, era entrenamiento. Fuera del trabajo, Sara vivía en un pequeño apartamento de una habitación en Queens. Viajaba en tren a diario, con auriculares puestos, escuchando podcast italianos o notas de voz de ella misma practicando descripciones de comida. Sus amigas bromeaban diciendo que soñaba en italiano. Quizás tenían razón, pero ni su talento ni su ética laboral la hacían inmune a los prejuicios. Algunas noches,
Los clientes se negaban a mirarla a los ojos. Otros hablaban más despacio y más alto, como si no los entendiera. Algunos pedían a alguien más familiarizado con el código del menú para alguien más blanco, mayor y masculino. Estaba acostumbrada, no insensible, sino condicionada, como una bailarina que actúa en un escenario agrietado. Y aún así, seguía asistiendo porque creía que un día, en un momento perfecto, alguien dejaría de ver su uniforme y empezaría a ver su valor. Ese momento, resulta que acababa de empezar. Charles Aldridge no estaba acostumbrado a que lo corrigieran, y mucho menos en público. Y definitivamente no por alguien a quien acababa de despedir. Tras la impresión de la respuesta en italiano de Sara, se recostó en su silla, haciendo girar su vaso de agua como si contuviera respuestas. La sonrisa burlona que lucía antes había desaparecido, reemplazada por una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Impresionante, dijo, con la voz más cargada de desafío que de cumplido. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Sara no se inmutó. Florence, estudié allí un semestre, respondió con calma, con el bolígrafo aún en su bloc de notas. Yo también me especialicé en lingüística italiana. Podía sentir la mesa observándola. Las dos mujeres junto a Charles se miraron con las cejas arqueadas. Una de ellas, vestida con un vestido azul marino sin mangas. La miró con algo que casi parecía respeto. Pero Charles no había terminado. Ah, así que lo hablas con fluidez, dijo, alargando la palabra como si le supiera mal. ¿Cómo se dice servicio con una sonrisa en italiano? La pregunta no era sincera. No se trataba de curiosidad. Era un codazo. Sara sonrió de todos modos, aunque esta vez no le llegó a los ojos. Señor Vicioconizzo, respondió con un tono ligero pero preciso. Luego se giró ligeramente, ofreciendo la misma sonrisa de práctica al resto de la mesa. ¿Alguien más quiere oír los especiales de esta noche? Charles no respondió. Simplemente se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa como quien recalibra su estrategia. Sara conocía a esa clase de personas. El poder no era algo que poseían. Era algo que necesitaban sentir. Y cuando lo perdían, aunque fuera un poco, intentaban recuperarlo. Mientras enumeraba los platos principales de la noche, con voz firme y cálida, pudo verlo observándola, sin escucharla, observándola como si fuera un enigma que no encajaba en su mundo. Y en cierto modo, no encajaba. Se suponía que debía ser invisible, solo otro nombre en la hoja de propinas, otro cuerpo que se fundía con el fondo de lujo. Pero Sara había roto el guión. Había hablado en un idioma que él no esperaba, tanto literal como simbólicamente, y eso lo inquietó. Cuando salió de la mesa para tomar el vino, aún podía sentir su mirada fija en su espalda, no con curiosidad, sino con cálculo, como si tuviera que decidir si sentirse amenazado o intrigado. Pero a ella no le importaba. Sara no tenía tiempo para juegos. Tenía un piso que gestionar, propinas que ganar y un sueño que financiar. Que se quedara con su ego. Tenía mesas que servir y un fuego que no se apagaría. La tensión en la mesa 7 no tardó en volver a la superficie. Sara acababa de terminar de servir el vino, un brunello añejo que costaba más que el alquiler de la mayoría. Sus manos eran firmes, su postura impecable. Pero bajo esa apariencia de calma, lo percibía. El cambio en la sala, la forma en que la energía de Charles se había vuelto fría y calculadora, y la forma en que sus compañeros, especialmente el hombre a su izquierda, comenzaban a actuar con más audacia. Se llamaba Dean. 50 y tantos, cabello entrecano, risa demasiado fuerte, vigilancia demasiado grande. Era el tipo de hombre al que nunca le habían dicho que bajara la voz. Y esa noche, había bebido el vino justo para creerse gracioso. Mientras Sara ponía la última copa en la mesa, Dean se inclinó hacia Charles y dijo, lo suficientemente alto para que todos, incluida ella, lo oyeran. Tengo que decirte, Chuck, que no sabía que la ayuda venía con subtítulos hoy en día. Un instante de silencio. Luego,
Risas de Charles y de otros dos. Sara no se movió. No parpadeó. Se quedó allí medio segundo más de lo habitual, su sonrisa desvaneciéndose apenas, lo suficiente para que cualquiera que la viera desaparecer. Pero nadie le prestaba atención. Dean siguió. O sea, ¿qué sigue? ¿Un somalí con una guarnición de comida sureña? Se rió entre dientes, dándole un codazo a Charles, quien levantó su copa con una sonrisa burlona. Sara se dio la vuelta despacio, con gracia. Pero por dentro, algo ardía. Caminó de vuelta hacia la barra, con cada paso controlado, la respiración entrecortada. Tras ella, la risa se desvaneció, reemplazada por el tintineo de los cubiertos y una indiferencia despreocupada. Otra broma, otra noche. Otra mujer de color le decía que no pertenecía, no con palabras, sino con tono, con sonrisas burlonas, con el silencio de quienes deberían haber hablado. Había oído cosas peores. Había soportado cosas peores. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche no era solo un desaire, era una emboscada. Y lo peor, venía envuelto en trajes a medida y sonrisas caras. De esas que no dejan moretones, solo un regusto amargo. En la gasolinera, Sara se secó las manos con una toalla y respiró hondo, no para calmarse, sino para acallar la emoción. No podía permitirse el lujo de romperse. Todavía no, porque la noche estaba lejos de terminar y no la habían visto por última vez. El primer cumplido llegó inesperadamente y de la última persona que Sara pensó que notaría. Se llamaba Elaine. Tarde 40 segundos. Una tranquila confianza en su voz, vestida con una elegante chaqueta color crema con perlas que no se esforzaban demasiado. No se había reído del chiste de Dean. De hecho, no se había reído mucho desde que el grupo se sentó. La había observado no con juicio, sino con curiosidad, como si intentara leer un idioma que casi entendía. Cuando Sara volvió a llenarles los vasos de agua, Elaine golpeó suavemente su menú. Disculpe, dijo. ¿Qué me recomienda para acompañar el pato confitado esta noche? Pensaba en tinto, pero no demasiado intenso. Sara hizo una pausa. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la pregunta venía con genuino interés, con verdadero respeto. Sugiero un Barbarasti, dijo Sara con voz suave y segura. Es italiano del Piamonte. Lo suficientemente ligero como para no eclipsar al pato, pero con su intensidad. Notará notas de cereza, un toque de especias y la acidez justa para equilibrar la grasa. Elaine arqueó una ceja. ¿Lo has probado? Sara sonrió. Es uno de mis favoritos. Eso fue todo. Elaine dejó el menú. Entonces tráeme la cosecha que te guste. Charles levantó la vista, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Tanto confías en su gusto? Elaine no pestañeó. Confío en cualquiera que sepa de lo que habla. Hubo una pausa en la mesa, pequeña pero significativa. La dinámica cambió. Incluso Dean se aclaró la garganta y apartó la mirada. Sara se disculpó y regresó a la barra, con el pecho un poco más ligero. No buscaba elogios. Era validación, de esas que no gritan ni se pavonean, sino que simplemente dicen, te veo. Momentos después, regresó con la botella, la destapó con destreza y le sirvió un pequeño sorbo a Elaine. La mujer dio un sorbo, cerró los ojos brevemente y asintió. Perfecto. Fue una sola palabra, pero sonó más fuerte que cualquier insulto anterior. El resto de la mesa guardó silencio después de eso, más mesurado, más consciente. Sara lo notó. A veces el respeto no llega con aplausos. A veces se esconde entre miradas sutiles y palabras cuidadosamente elegidas. Pero cuando llega, sobre todo después de una humillación, se siente como una pequeña victoria en una larga guerra. Y para Sara, ese momento le recordó que no era invisible. La veían y empezaban a oírla. En la cocina, tras el zumbido de los quemadores y el tintineo de los cubiertos, el chef ejecutivo Marco removía una sartén de risotto de setas silvestres.
Llevaba más de una década trabajando en Rosetas, un italiano orgulloso, con las mangas arremangadas, la voz áspera y un sexto sentido para el drama en el comedor. No había visto lo que pasaba en la mesa 7. Pero no le hacía falta. Sabía que Sara conocía esa mirada en sus ojos cuando volvía de una mesa temblorosa pero no rota. Tranquila, serena, pero su silencio lo decía todo. ¿Estás bien, Sara?, preguntó sin levantar la vista. Estoy bien, respondió ella con voz firme. No la presionó, pero mientras ella se daba la vuelta para salir, añadió, ¿sabes? Algunos aún recordamos ese discurso que diste en Florencia. Hizo una pausa. Eso fue hace 5 años, y todavía resuena. Sara sonrió levemente, pero no respondió. En el comedor, empezaron a circular susurros entre los camareros. Una pareja recién llegada a la barra había oído a Elaine hablar de la sugerencia de vino de Sara. Dijo. La camarera estudió en Italia, murmuró uno de ellos. Momentos después, otro camarero se acercó a la mesa, más joven y curioso. Oye, le susurró a Sara entre mesas. ¿De verdad te formaste en el Instituto del Vino de Florencia? Sara asintió. Residencia de verano, beca completa. El camarero abrió mucho los ojos. Maldita sea, no sabía que la mayoría no lo hace. Empezó a correr la voz, no en chismes, sino en admiración, de esas que cambian la forma en que te miran. En la cocina, Marco no pudo contenerse más. Salió, con el delantal floreado, y pasó junto a la mesa 7 con indiferencia. Saludó a Sara con la cabeza y se dirigió directamente a Charles. Estás en buenas manos, dijo Marco. Es la única en este edificio que una vez corrigió a alguien. Soumalie en Verona. Charles parpadeó. ¿Qué hizo? Marco rió 2 veces. El pobre todavía se estremece al oír su nombre. Dicho esto, Marco desapareció de nuevo en la cocina. La mesa se sumió en un extraño silencio. Sara no se regodeó. Simplemente llenó el vaso de Elaine y se pasó a la mesa de al lado. Pero en su interior, algo cambió. No orgullo, ni venganza, sino algo mejor. Validación. De esa clase que ningún título, ningún insulto, ningún ego multimillonario podría borrar. Por primera vez esa noche, Charles miró a Sara y vio más que una camarera. Vio una amenaza. Vio a una mujer que no pertenecía a la sala. Tal vez sabía más que él. Charles Souldridge no era un hombre que aceptara la derrota en silencio, ni siquiera en momentos en que la derrota no era oficial. Los cumplidos, el cambio de energía, la pequeña atención que se había desviado de él hacia la joven negra con delantal. Le molestaba. Así que cuando Sara regresó para rellenar un vaso de agua, Charles se reclinó en su silla, con los ojos brillantes de algo que no era exactamente ira, pero tampoco estaba lejos de serlo. Dime algo, dijo con voz suave. ¿Qué maridarías con un chuletón curado en seco? Poco hecho, sin salsa. Sara ladeó la cabeza, mirándolo a los ojos con calma. Depende de la preparación. Pero improvisando, probablemente un nebolo fuerte o un sir, según el equilibrio de tannon que busques. Asintió lentamente, pero ya estaba en marcha. ¿Qué tal un ave de caza? Insistió. Digamos faisán asado con un mínimo condimento. Sara sonrió. Un pot noir ligero. Tal vez un toque de carne. Suficiente tierra para complementar, pero sin eclipsar la carne. Charles se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Impresionante. Ahora, hagámoslo interesante. Hizo un gesto al camarero que tenía a su lado y pidió un plato de raviolis de pato con mantequilla de trufa negra y parmesano rallado. Un plato que ni siquiera estaba en el menú esa noche. Una demostración discreta de poder. Elige el vino, le dijo a Sara. Algo fuera de la carta. Algo que creas que realzará este plato. Y si te equivocas, le haré saber a Marco que necesitamos a alguien más apto para la alta cocina. Sara arqueó una ceja. ¿Y si lo consigo? Bien. Charles sonrió con suficiencia.
Entonces quizá te deba una botella. La mesa se inclinó. Incluso Dean hizo una pausa a medio sorbo. Ya no se trataba de vino. Sara no dudó. Caminó hacia la bodega, recorriendo con la mirada los estantes como una compositora eligiendo su siguiente nota. En segundos, encontró un Bo 2014 del viñedo Canubi. Suficientemente delicado para la pasta, suficientemente audaz para la trufa, un vino que sabía cómo mantener los regalos sin exigirlos. Regresó, lo abrió ella misma y sirvió con cuidado. Sin teatralidad, solo precisión. Cuando llegaron los raviolis, Charles dio un mordisco y luego un sorbo. El cambio fue instantáneo. Arqueó una ceja y masticó más despacio. Bajó la mirada hacia la copa y luego volvió a mirar a Sara. Sin palabras, solo un leve asentimiento. Elaine susurró, ganó. Y todos en esa mesa lo supieron. No porque ella lo venciera, sino porque nunca le siguió el juego. Ella solo le recordó lo que se sentía al aprender algo de alguien a quien subestimaba. Justo cuando el aire empezaba a calmarse alrededor de la mesa 7, una nueva voz irrumpió en el murmullo del restaurante. Disculpe, Sara Holloway. Sara se giró. En una mesa cercana, sentado frente a una pareja bien vestida, había un hombre de unos 60 años. Cabello plateado, traje azul marino impecable y gafas que parecían demasiado elegantes para alguien de su edad. Parecía atónito. El tipo de sorpresa que te llega al pecho antes de que la cara lo refleje. Sara parpadeó. Sí. El hombre sonrió. Eso creía. Estuve en el Simposio Internacional del Vino en Florencia en 2017. Diste una charla sobre maridajes interregionales, del viejo mundo contra el nuevo mundo. Todavía recuerdo la parte sobre el Sir contra el Shiraz. Por un momento, el tintineo de los cubiertos y el jazz suave pareció desvanecerse. Vaya, profesor Langston, preguntó Sara. Él se puso de pie y le estrechó la mano. Somos tú y yo. Fuiste la estrella emergente de ese año. Tu presentación impresionó a la sala. Tenías a unas miradas lascivas que te doblaban la edad tomando notas. Elaine observó el intercambio con las cejas arqueadas. Incluso Charles parecía confundido. Langston continuó, siempre me he preguntado dónde terminaste. No esperaba encontrarte trabajando en la sala. Sara sonrió suavemente. La vida tiene desvíos. Bueno, espero que este sea temporal. Tenías uno de los paladares más agudos que he conocido. Hiciste que ese panel en Florencia pareciera de aficionados. La sala no se había quedado en silencio, pero la energía cambió de nuevo. Ahora, no era solo Sara la camarera. Sara la susurradora de vinos. Sara la que hablaba italiano. Ahora era Sara, conocida y respetada más allá de estas paredes. Alguien con una reputación que precedió a esta mesa, a este desafío, a esta noche. Charles permaneció inmóvil, intentando procesar su mundo, donde el valor venía con el poder y los títulos, se estaba desmoronando, porque allí estaba una mujer que no tenía ni lo uno ni lo otro, pero que, en 30 segundos, inspiraba más respeto que él en toda la noche. Langston sonrió cálidamente. Si alguna vez buscas volver al mundo del vino, la educación, la consultoría, la investigación, me encantaría hablar. Le entregó una tarjeta de visita, asintió una vez y regresó a su asiento. Sara guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal, con el corazón latiendo con firmeza, no por sorpresa, sino por descontrol, por un propósito. Porque cuando el pasado te llega al presente para recordarle al mundo quién eres, eso no es suerte. Es legado. Y en ese momento, Sara supo que algo había cambiado. No a su alrededor, sino dentro de ella. Sara había enfrentado muchas indirectas sutiles en su vida. Pero esto era diferente. Después del maridaje, después del discreto reconocimiento, después del inesperado respaldo del profesor, Charles debería haberse detenido. Debería haber aceptado al menos que el juego había terminado. Pero el ego no se doblega fácilmente. Y para hombres como Charles Aldrich,
El silencio a menudo significaba planear el siguiente movimiento, de esos que dan en el blanco. Mientras Sara retiraba los platos restantes, moviéndose con gracia entre las mesas, Charles saludó con la mano. El gerente, discreto, silencioso, con fingida preocupación pintada en su rostro. No quiero montar una escena, dijo en ese tono susurrante y teatral que usan los privilegiados cuando están a punto de hacer precisamente eso. Pero hay alguien más que pueda ocupar nuestra mesa. El gerente, Cahill, joven y astuto, parpadeó. ¿Hay algún problema con Sara? Charles se inclinó. Mira, no cuestiono su inteligencia. Es claramente elocuente, pero es un poco demasiado atrevida para este entorno. Algunos de mis clientes se sienten incómodos. Era el tipo de queja diseñada para sonar razonable, pero no lo era. Era encriptada, controlada, cruel. Cahill dudó. La había visto antes, disfrazada de lenguaje cortés, disfrazada de comodidad para los clientes. Y también conocía a Sara, conocía su ética de trabajo, su compostura, su lealtad al equipo. Es una de las mejores, respondió Cahill. Su tono era uniforme. Si hay alguna inquietud específica, con gusto la abordaré, pero no reasignamos camareros a menos que haya un problema evidente. A Charles no le gustó la respuesta. Conozco al dueño, añadió con indiferencia, como un argumento de cierre. He invertido en más restaurantes de los que puedo contar. Cahill asintió una vez, y conozco al equipo que mantiene este en funcionamiento. Sara regresó justo a tiempo para ver los últimos segundos del intercambio. No necesitó preguntar. Lo vio en el rostro de Charles, la suficiencia apenas se quebraba bajo la frustración. Lo vio en la postura de Cahill, sólida, firme, sin ceder. ¿Qué pasa?, preguntó, tranquila, pero directa. Cahill se giró hacia ella. No tienes de qué preocuparte. Lo estás haciendo muy bien. Charles, ahora nervioso, se ajustó las esposas. Es solo una preferencia. Sara no se inmutó. Ya he oído esa palabra, dijo. Por lo general, cuando alguien quiere disculpar un comportamiento que sabe que no debería mostrar. Ese silencio regresó, no del tipo incómodo, sino pesado e innegable. No se trataba de comodidad. Se trataba de control. Y Charles había perdido oficialmente el control. Charles Ouldridge había construido una vida de control, entrando en habitaciones y viendo a la gente adaptarse a su presencia. Pero esa noche, en este exclusivo restaurante de Manhattan, la atmósfera había cambiado, y no a su favor. Mientras Sara permanecía junto a la mesa, firme y serena, el ambiente había cambiado. Ya no se trataba solo de un hombre. La gente observaba. No solo su mesa. No solo Cahill, el gerente, sino también otros comensales, camareros. Incluso los barmanes habían hecho una pausa a mitad de la bebida. Se percibe una tensión en una sala cuando alguien finalmente dice lo que nadie más se atreve a decir, y la tensión persiste. Ella rompió el silencio primero. Eso te pasaste de la raya, Charles, dijo con voz firme, atravesando el ruido blanco. Le pediste que demostrara su valía. Lo hizo. Entonces cambias la regla. Charles parecía atónito, no por lo que dijo, sino porque se atrevió a decirlo. Dean se removió incómodo en su asiento, percibiendo finalmente la tensión que se había acumulado. Entonces, desde el otro lado de la sala, una voz suave añadió: «Esa es la chica que dio la charla inaugural en Florencia, ¿verdad?» Sara se giró ligeramente. Era la profesora Langston. No solo está cualificada, dijo. Es excepcional. Cahill dio un paso al frente, con tono tranquilo, pero contundente. Señor Ouldridge, dijo, tenemos un código de conducta aquí, y aunque respetamos a nuestros huéspedes, también apoyamos a nuestro personal. Sara no solo ha hecho su trabajo, sino que ha manejado esta situación con una profesionalidad que la mayoría de la gente no podría igualar. Charles se burló. Me estás echando.
Cahill ni pestañeó. Te pido que respetes el espacio en el que estás, pero si no te sientes cómoda con eso, con gusto imprimiré tu cuenta ahora. Sara no dijo nada. No hacía falta. El silencio se llenó de una dignidad mucho más fuerte. Charles miró alrededor de la mesa. Sin aliados, sin sonrisas, solo incomodidad cortés y miradas bajas. Incluso Dean se había desconectado de la conversación, moviendo su vaso como si tuviera un plan de escape. Sin decir palabra, Charles se levantó, sacó una tarjeta AMX negra y se la entregó a Cahill. «Carga la comida completa», murmuró. «No hay necesidad de irse». Cahill asintió, tomó la tarjeta y se marchó. Charles miró a Sara una última vez, pero esta vez la mirada no era desafiante. Era insegura. Se marchó momentos después sin fanfarrias. Y cuando la puerta se cerró tras él, la sala exhaló lentamente. No fue justicia según las reglas, pero se le acercaba. A veces la justicia no viene de los tribunales ni de los titulares. Llega cuando una sala llena de desconocidos elige la decencia por encima del silencio. Y esta noche eligieron a Sara. Tras la marcha de Charles, el ambiente en Rosetas se sentía más ligero. No alegre, todavía no, pero más ligero, como si se hubiera disipado la niebla. Sara no celebró. No hacía falta. Su victoria no se había tratado de montar una escena. Se trataba de sobrevivir a una. Con su orgullo intacto y su gracia intacta, regresó a la gasolinera, rellenó una jarra de agua y se ajustó el delantal como si fuera cualquier otra noche. Pero no lo era. Elaine la hizo señas para que se acercara. «Sara», dijo, poniéndose de pie y poniéndole una mano suavemente en el brazo. «Quiero disculparme no solo por lo que dije, sino por no haber hablado antes». Sara le dedicó una pequeña y sincera sonrisa. «Gracias. Significa más de lo que crees». Antes de que pudiera alejarse, intervino otra voz. Esta es más suave, pero con autoridad. «Estaba buscando a alguien como tú», dijo una mujer sentada a unas mesas más allá. Elegante, aguda, de unos 50 segundos, con una libreta de cuero y una confianza que el dinero no podía comprar. Sara hizo una pausa. Insegura. «Lo siento». La mujer extendió una mano. «Naen Whitaker. Dirijo una pequeña cadena de vinotecas boutique, principalmente en el Medio Oeste, pero estamos expandiéndonos. He estado buscando a alguien con fluidez cultural, alguien que entienda el vino italiano, pero sobre todo, que entienda a la gente». Sara arqueó una ceja. «No intentaba reclutar a nadie esta noche», continuó Naen. «Pero tú, demostraste liderazgo, calma bajo presión y un dominio del vino que no veo a menudo, ni siquiera en alguien con 20 años de experiencia». Sara parpadeó, sorprendida por primera vez esa noche. «Me encantaría hablar», dijo Naen, entregándole una tarjeta de visita impecable. «Pasa por la oficina esta semana. A ver si podemos ayudarnos mutuamente a crecer». Sara la miró fijamente. Miró la tarjeta, apretando los dedos alrededor de ella como si fuera a desaparecer si la soltaba. «Gracias», logró decir, con las palabras atragantándose. Naen sonrió. «No hay prisa. Solo quiero que sepas esto. No todos vieron esta noche como una vergüenza. Algunos vimos a una estrella, que ha superado el techo bajo el que se encuentra». Mientras Naen volvía a su mesa, Sara miró a su alrededor. La gente, las luces, el aroma a romero y aceite de oliva en el aire. De repente, todo se sintió diferente. No porque el restaurante hubiera cambiado. Porque ella sí. Los insultos ya no resonaban. El miedo ya no la atenazaba. Solo había el silencio de una nueva posibilidad y el suave latido de su corazón que decía, «No estás atrapada. Solo estás de paso». Sara dobló la tarjeta y la guardó junto al boceto del plano en su bolso. El sueño que creía que nunca abandonaría ese papel. Hasta ahora. Hay un momento en la vida, tranquilo, sin previo aviso,
en el que todo cambia. No porque algo explote, sino porque algo en tu interior despierta. Para Sara Holloway, ese momento no llegó con aplausos. No llegó cuando sirvió el vino perfecto ni silenció al hombre más poderoso de la mesa. Llegó en la quietud, cuando se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrar su valía a quienes se negaban a verla. Y tal vez esa sea la lección. En un mundo que a menudo exige que te ganes tu lugar, sobre todo si eres mujer, si eres joven, si tu piel no es la que esperan, lo más radical que puedes hacer es reconocer tu valor antes de que nadie lo valide. Sara no ganó esa noche porque hablara italiano. Ganó porque nunca dejó que la ignorancia definiera su voz. No tomó represalias. No se abalanzó. No se derrumbó. Se mantuvo firme con gracia, con historia, con poder silencioso. Porque a veces el poder no es ruidoso, no es rico. No entra con traje a medida. A veces el poder es una camarera en un comedor concurrido con una bandeja en una mano y un sueño en la otra. Y si alguna vez has estado en los zapatos de Sara, subestimado, ignorado, deja que esta historia te lo recuerde. No tienes que gritar para que te escuchen. No necesitas permiso para ocupar espacio, y no le debes explicaciones a nadie. Reflexiones finales. La historia de un CEO multimillonario. Por tu brillantez. Puede que este mundo no siempre te ofrezca un lugar en la mesa, pero no importa. Estás aquí para construir el tuyo. Así que acepta el trabajo si apoya tu visión. Aprende en silencio. Resiste con gracia. Deja que se rían, duden, desestimen. Luego, sorpréndelos no con venganza, sino con excelencia. Porque lo mejor la venganza surge cuando pensaron que te derrumbarías. Y si esta historia te conmovió, si viste una parte de ti en Sara, entonces eres exactamente para quien contamos historias en Hidden World. Creemos que hay miles de victorias no contadas sucediendo cada día. Victorias silenciosas, batallas personales, fuerza oculta. Así que si todavía estás aquí escuchando, sintiendo esto, suscríbete. No para nosotros, para ti, porque tu historia importa. Y estamos aquí para recordarte que cada voz tiene valor, incluso las que intentan no escuchar, especialmente las de aquellos